Muy buenos días, Iglesia. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de nuestros pastores. En esta mañana queremos compartirles de la palabra del Señor una porción que está en el libro de Santiago, el capítulo 5, del versículo 13 al 16. Esta porción de la palabra la hemos titulado La oración, la aflicción y la enfermedad. Y dice la palabra del Señor así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a tratar estas tres cosas: la oración, la aflicción y la enfermedad. En primera instancia vamos a mirar con respecto a la aflicción. Dice el versículo 13: ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Aclaremos algo con respecto a la aflicción. La aflicción es un estado de la persona que viene después de una consecuencia de haber vivido algo que le ha afectado en gran manera. Las causas de la aflicción pueden ser espirituales, familiares, de salud, laborales o sociales, o otras causas más. Dentro de las espirituales está, por ejemplo, la no conversión de un familiar, o que un familiar haya abandonado los caminos del Señor. Dentro de la salud está nuestra propia salud o la de un familiar que puede estar enfermo, o de esta situación de la pandemia o de otra patología. En lo laboral podemos tener en cuenta allí lo que es la pérdida del empleo o el estar sin empleo. En lo social podemos tener el ejemplo de el estado de violencia en el país. Es decir, las causas para entrar o vivir en aflicción son muchas y muy variadas. Todos hemos vivido la aflicción y hemos estado en tristezas, en desconsuelo, abatidos, sin aliento, viviendo un duelo, angustiados, desalentados, desesperados, agotados o sin algún propósito, entre otras aflicciones. Podemos tener esas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la aflicción? Dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. La oración de búsqueda, de entrega y de descanso en el Señor por la situación y estado de lo que estoy viviendo, corresponde a cada uno de nosotros hacerla al Señor. ¿Quién conoce mi estado, mi aflicción, sino yo mismo? La intensidad de la aflicción que vivo, que padezco, yo la conozco. Y esto es lo que yo debo de hacer, y es buscar al Señor, abrir mi corazón y decirle cómo estoy. Recuerde lo que dice el versículo 13: ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Me corresponde a mí hacerla, a cada uno de nosotros. Ahora miremos con respecto a la enfermedad. Dice el versículo 14:
¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. La enfermedad es un deterioro de un órgano del cuerpo, de nuestro cuerpo, y su causa puede ser por contagio, por infectación, por nuestra misma vejez que ya tenemos el cuerpo desgastado o por otras causas. Pero ¿qué nos plantea la palabra de Dios con respecto a la enfermedad? En primera instancia nos dice que recurramos a la iglesia, que le expresemos a la iglesia el estado de nuestra enfermedad, que se lo digamos al pastor, a los ancianos o a los líderes. En segunda instancia, dice que la iglesia orará por él. Una de las funciones de los líderes es velar, es cuidar del estado de sus miembros. Y se deberá orar por el enfermo en el nombre del Señor Jesús. Él es nuestro sanador. Él está atento a la oración de su iglesia por sus propios miembros. Ahora miremos, en tercer punto, lo que es la sanación del enfermo. Dice en el versículo 15 en la parte A, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces aquí vamos a considerar lo que es la sanación del cuerpo. Una oración fundamentada en la fe nos lleva a que los líderes deben de estar basados y establecidos en la oración y deben de ser hombres y mujeres de fe. La palabra no nos dice sobre la edad del enfermo ni la agresividad o mortalidad que causa dicha enfermedad. Solo nos dice que el Señor Jesús le sanará y le levantará. En el versículo 15, en la parte B, nos dice, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Nuestra oración de fe como iglesia debe incluir el pecado del enfermo, si lo hubiera cometido, para una sanación de su alma como de su cuerpo, es decir, una sanación integral. El Señor no solamente sana el cuerpo, también sana el alma. Y así como nos duele ver cómo una enfermedad acaba con el cuerpo, asimismo nos deberá doler cómo el pecado consume el alma. En el versículo 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad por otros para que seáis sanados. Este versículo nos lleva a nosotros a considerar la familia, de lo que se está viviendo en el interior de ella, en el interior de cada uno de los hogares y cuáles son las ofensas que se viven allí. Las ofensas al interior del hogar, de la familia, nos lleva a pleitos, a contiendas, a iras, a violencia intrafamiliar, a intolerancias. Y para sanarnos de todo esto, la palabra nos plantea dos cosas. Primero, que confesemos nuestras ofensas. ¿Con qué hemos ofendido y con qué nos han ofendido? Con palabras, con acciones, inclusive con lo que hemos pensado. En segundo lugar, vemos en esta parte con respecto a la ofensa de familia, dice, ore unos por otros. Tanto ofendidos como ofensores deben entrar en oración y así vivir lo que Dios tiene para ambos, la sanación en sus relaciones de familia. El versículo 16 termina con, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz
es aquella que se fundamenta en la misericordia, en la necesidad, en el dolor del otro, que me lleva a orar, a interceder ante nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ellos. Justo, la palabra justo es quien comprende la necesidad del otro, la toma como propia y la lleva ante el Señor. Y la última porción que dice, puede mucho, nos da a entender que debemos de estar conscientes que podemos aportar con nuestra oración, con nuestra intercesión en algo, en solamente en una parte, pero quien puede hacer el todo es el Señor Jesucristo. En Él está el todo. Vamos a orar y vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor y que Él sea dándonos a entender y a comprender más de ella. Señor, glorificamos tu nombre y te damos gracias por darnos el recurso de la iglesia y de la oración para llegar a ti. Encontrar, Señor, sanación para con la aflicción, para con la enfermedad y asimismo, Señor, sanación para con nuestra familia. Ayúdanos a ser hijos de oración, iglesia de oración, familia de oración, porque a través de ella y entregada en tus manos, Señor, podemos encontrar la sanación y la paz. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, amados.